se simula un traslado de esa cárcel a una cárcel de mínima seguridad, Formosa, por lo cual era como se sabía, y eso cuentan los que han sobrevivido, que estaban en la U7, que era sabido que esto era iba a ser una matanza. Eran trasladados por fuerzas del ejército que los tenían bajo su custodia. Desde los años uno empieza a reconstruir y a recopilar historias de gente relacionada, de gente que los vio, y ya hoy tenemos muy claramente que fue una masacre. Siempre lo supimos, pero cada vez más hay más datos acerca de eso, ¿no? ...34 años tuvieron que pasar para que comience el juicio a los responsables de la masacre de Margarita Belén. La masacre de Margarita Belén fue el fusilamiento de 22 personas el 13 de diciembre de 1976 en un descampado cercano a esa localidad chaqueña. Antes de ser asesinadas, estas 22 personas estaban presas en centros clandestinos de detención, donde fueron torturados por policías y militares. Yo soy Cristela Pierola, hermana de Fernando Pierola, asesinado en la masacre de Margarita Belén. Al principio uno no cree que esté muerto porque el comunicado oficial era de prófugo de Fernando. Después lo matás y lo resucitás 25.000 veces porque justamente esa es la elaboración del duelo perverso que hicieron estos tipos. Sabíamos que nos habían informado de esto, de que había habido un enfrentamiento. La historia oficial de Margarita Belén es que los quieren trasladar a Formosa. Fernando estaba preso y bueno, ya de entrada sabíamos que era toda una farsa por un montón de contradicciones que ellos mismos tenían cuando le atendían a mamá, con escritos que hacían. Estuvimos buscando datos, empezamos a reconstruir toda esta pesadilla que fue Margarita Belén, que es Margarita Belén. Nosotros tenemos a nuestro hermano desaparecido y queremos justamente encontrarlo para la elaboración del duelo. La dictadura militar, que duró desde 1976 a 1983, fue la responsable de que en Argentina desaparecieran, estuvieran presas y fueran asesinadas 30.000 personas, solo por pensar diferente. La orden destacaba el nombre y apellido de cada uno de los 10 presos que debían ser trasladados de Resistencia al penal de Formosa. 10 presos que estaban bajo la custodia de la Fuerza Armada, con nombre y apellido perfectamente identificados y que fueron trasladados en un camión y después de muertos fueron sepultados, muchos de ellos como NN. ¿Qué quiere decir? Las Fuerzas Armadas perdieron la documentación y la identificación de los presos. ¿Por qué el ejército los sepultó como NN? Este tipo de asesinatos en serie, digamos, se habían realizado en otras partes del país, no es la única masacre. Y era como mostrar la máxima impunidad, aunque estés detenido y se sepa oficialmente que estás detenido, igual te podemos matar, ¿no? En 2005 se creó la Comisión Provincial por la Memoria, que tuvo como primera tarea recuperar la identidad de los 22 asesinados en Margarita Belén. 17 de ellos fueron identificados, pero sus cadáveres nunca fueron entregados a sus familiares. 5 de ellos siguen sin identificarse, pero se creen que eran 3 varones y 2 mujeres. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Se habla de un número de 22 porque inicialmente había una reconstrucción de nombres entre los trasladados legalmente y por los que estaban en centros clandestinos sabían que después de Margarita no se los volvió a ver en detenciones clandestinas, ¿no? Gente que estaba desaparecida. En ese sentido se habla de eso, son 17 y 5 NN. Los 5 NN, ahora bueno, ya sabemos que 3 de esos 5 NN están reconocidos, entonces bueno, ya hablamos de 20, pero sabemos que puede haber más porque hay casos que no se han podido confirmar y se habla de hasta un número de 29 o 30. Son reconstrucciones, es como un rompecabezas.
Las 22 personas asesinadas eran militantes sociales y políticos, estudiantes universitarios, docentes y obreros. Tenían entre 20 y 35 años. Eran jóvenes que lucharon por un modelo de país distinto al que proponía la dictadura. Fernando fue un militante comprometidísimo, se jugó la vida, él sabía que se jugaba la vida.